Señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Marilena. Adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy me voy a referir a ti que un día te vestiste, un día no, varios días, te vestiste de verde y saliste a caminar por calles de Santo Domingo, de Santiago, de otras ciudades del país, por una campaña de cero corrupción, cero impunidad. A ti que marchaste junto a niños de la familia que muchas veces iban en sus carritos, hasta mascotas iban y le ponían un pañito verde, un detallito verde, los adultos mayores iban toda la familia marchando y eso entusiasmó a un gran segmento de la población. A ti te voy a preguntar, ¿solo te preocupa cuando hablamos de corrupción el robo de dinero? Y cuando hablamos de robo de agua, o sea, un recurso que nos pertenece a todos, 11, 12 millones de habitantes, que necesitamos para vivir, para beber agua potable, para el riego agrícola, para producir energía. ¿Eso no te preocupa? ¿Tú estarías dispuesto a marchar o dispuesta a marchar vestido de verde para evitar el robo del agua, el robo de nuestros recursos naturales, el deterioro de áreas protegidas, áreas que dicen que ahí llueve, por ejemplo, y estoy hablando de Valle Nuevo, llueve aunque no llueva, porque hay un bosque nublado que capta la humedad y así alimenta los ríos y todas las fuentes de nuestro país. Y dicen que lo que pasa en Valle Nuevo, a veces la gente dice, a mí qué me importa lo que pasa en un lado de Constanza o de Ocoa. ¿Qué tiene que ver eso con la persona que vive en Barahona o en Montecristi o en Samaná o en Higüey? Pues sí tiene que ver. ¿Y qué importa la biodiversidad? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le llaman madre de las aguas? ¿Qué les parece si hablamos con personas autorizadas para tratar el tema de Valle Nuevo? Porque tienen ya más de 4 décadas, desde antes de que existiera el parque, ya el Parque Nacional Juan Bautista, me dicen que me escucho bajita, vamos a ver si arreglamos acá, y ojalá que poderme escuchar bien. Desde antes que se creara por ley, el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, ya estaba la Fundación Moscoso Puello trabajando ahí en Valle Nuevo, cerca de 4 décadas. Para mí y para muchos, Valle Nuevo y Fundación Moscoso Puello es sinónimo. Así que vamos a conversar con Andrés Ferrer, yo creo que ya debe estar en línea, para que nos... Sí, señor Ferrer, buen día. Buenos días, gracias por invitarnos. Gracias a usted, tanto a nosotros en Sol de la Mañana como a usted nos apasiona este tema. Como tenemos poco tiempo, sería vital que en los minutos que tengamos, si yo le voy a ir recordando los aspectos, definamos por qué es tan importante Valle Nuevo para todos los dominicanos del norte, del sur, del este, del oeste del país, cuál es el diagnóstico actual, cuál es la preocupación y recomendaciones, si le parece bien. Así que, ¿por qué es tan importante Valle Nuevo, señor Ferrer? ¿Por qué le llaman Madre de las Aguas? Valle Nuevo es llamado Madre de las Aguas porque contiene 6 cuencas hidrográficas, una porción del ramal norte de la cuenca hidrográfica del Yaque del Norte, la cuenca del río Yuna, del río Coa, del río Nizao, del río Grande y un ramal del Yaque del Sur que corresponde al río Las Cuevas. Es tan importante porque se encuentra en el trayecto, se encuentra perpendicular a los vientos alisios, que vienen arrastrando toda la humedad del océano Atlántico desde África, chocan con la masa montañosa de los Haitises, atrapan la evapotranspiración de los Haitises, que al chocar con la monumental masa boscosa y montañosa de Valle Nuevo se condensa y produce unos bosques nublados, que es un ecosistema de árboles de hojas anchas y de coníferas, en cuyo sustrato hay una red de hongos, musgos, líquenes y plantas epífitas que el bosque nublado es un protector de agua, no necesita que llueva. Llueva o no llueve, el bosque nublado va a estar produciendo agua. Es
esa agua que recibe Valle Nuevo se traduce en la producción de agua potable para 3,5 millones de personas, para irrigar 2 millones de tareas cultivables que producen decenas de miles de toneladas métricas de alimentos. Las hidroeléctricas que Valle Nuevo alimenta tienen una capacidad nominal de generar 500 megawatt hora. Los lagos y embalses que Valle Nuevo nutre almacenan más de 1.500 millones de metros cúbicos de agua. Además, en términos de moderación de clima, Valle Nuevo absorbe 1.200 millones de toneladas métricas de carbono atmosférico. Si Valle Nuevo dejase de existir, la calidad de vida de la nación como la conocemos se degradaría sustancialmente. ¿Cuál es el problema? Que ha sido desalojado el lindero norte, pero en el lindero sur, con la renuncia del doctor Domínguez Brito en abril del 18 y la designación de Ángel Esteves como ministro de Medio Ambiente, que en realidad fungió como un ministro de Agricultura de facto. En su despacho no se sentaba una persona que cumpliera lo que la Constitución y las leyes imponen a la posición de ministro de Medio Ambiente. Se comportó como un ministro de Agricultura, promovió la destrucción del bosque nublado para ser sustituido por cultivos que consumen agua. Imagínese usted un territorio de 910 kilómetros cuadrados que contiene 769 cuerpos de agua que ocupan 908 kilómetros cuadrados de los 910 del parque. Usted sustituir esos ecosistemas productores de agua por cultivos que demandan agua. Y no hay que satanizar. Como aguacate. Como aguacate, que no lo debemos satanizar, porque es una fruta indisolublemente vinculada a nuestra cultura y a nuestra gastronomía. Pero es que en la provincia de San José de Ocoa ocurren cientos de miles de tareas fuera del parque, no cubiertas por bosque nublado, que pueden ser utilizados para ese cultivo. Señor Ferrer, cuando ustedes hablan de secuestro de agua, de tuberías costosísimas, ¿a qué se refieren específicamente? ¿Qué está pasando? Nos referimos a que para mantener estos cultivos, este reducido grupo de desaprensivos se apersona al nacimiento de un río, como el Ocoa, como el Nizao, como en las Cuevas y Oyaque del Sur, pues son dos, es un sistema de ríos que se puede considerar uno solo. Se apersonan al nacimiento, que ocurre a 2.300, a 2.400 metros de elevación, y donde el río nace, donde el río brota del suelo, de la pared de la montaña, instalan una tubería de gran diámetro, capturan todo ese flujo, lo transportan por kilómetros y kilómetros de tubería a llegar a sus cultivos, infraestructuras que cuestan millones de pesos, que no son la infraestructura de un pobre campesino. Con estos cultivos agrícolas, además de secuestrar agua, están contaminando por el uso de químicos en el área. Absolutamente. Estos son cultivos dependientes de petroquímicos. No son cultivos que pueden prosperar per se luego de ser sembrados. Con la llegada del señor Esteves, terrenos boscosos de pendientes inclinadas de repente adquirieron valor, porque es que hubo una promoción de la destrucción del bosque nublado a cargo de este señor en una perorata que organizó en junio de 2018 en el paraje de La Horma. Y tierras que no valían nada,
porque usted no podía talar el bosque y porque tenían inclinación, de repente adquirieron un enorme valor y hoy están totalmente degradadas gracias a la iniciativa de ese señor. Y pese a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó el cese de toda actividad agrícola en el área, luego de recurso interpuesto por una organización de ambientalistas. Sí, SOS Ambiente RD, al ver este estado de cosas y esta actitud imprudente, obcecada de este señor, interpuso un recurso al tribunal, un recurso de amparo, porque era lo que procedía, proteger y amparar este parque nacional, el más importante de todo el Caribe, de este afán, de esta obsesión patológica de este señor de destruir el bosque para sembrar aguacates. Entonces, como hemos hablado hasta ahora en pasado, en cuanto al presente, al ministro de Medio Ambiente actual, tiene pendiente el detener esa actividad agrícola en el área, pero tiene pendiente también acatar esta sentencia de una alta corte y pagar, porque había una cantidad a pagar por cada día de incumplimiento. Sí, había lo que llaman un astrente. Nosotros en el ministerio estamos viendo otra visión, tanto por parte del ministro como por parte del viceministro de Áreas Protegidas, que es el incumbente inmediatamente en la escala jerárquica del ministerio a cargo de las áreas protegidas, y estamos Federico viendo Franco. una visión sobre la protección del agua también el primer mandatario de la nación, de manera que nosotros hemos iniciado esta campaña de nuevo, visto que tenemos oídos que nos escuchan, tanto la sociedad civil como dentro del Estado, dentro del ministerio, y confiamos que ellos van a asumir el mandato que le imponen la Constitución, las leyes y esa sentencia de una alta corte. Finalmente, su recomendación para poder intervenir y resolver esto. Recomendación, y hablamos con la fundación que juega un rol protagónico en ese consejo de cogestión, en el cual está también la Fundación Propagás, la Fundación Sur Futuro, el Jardín Botánico, una serie de instituciones. Y de hecho, aquella resolución de Domínguez Brito se basó en las recomendaciones de ustedes. Ahora, ¿qué recomiendan ya para finalizar? Que se aplique el plan de rescate, tal como fue diseñado por el Consejo de Cogestión y resolutado por el propio ministerio. Y el plan de rescate no puede, contempla la destrucción, el desmantelamiento de las estructuras de secuestro de agua, la extracción de los cultivos una vez aquellos de ciclo corto hayan producido los alimentos plantados. Si alguien tiene cebolla, que coseche su cebolla. No está en el ánimo de ninguna de las organizaciones destruir riqueza ni destruir alimentos. Y en el caso de los aguacates, aquellas plántulas que puedan ser trasplantadas fuera del parque, pues que sean trasplantadas, y aquellas que no puedan ser trasplantadas, pues deberán ser erradicadas y sustituidas por plantas endémicas y nativas, para lo cual ya varias de las instituciones del Consejo de Cogestión estamos instalando un vivero para ello, para producir las plantas que sustituirán los aguacates y otras plantas que no pertenecen a ese ecosistema, de manera que restauremos los territorios que ocupaba el bosque nublado y restauremos la producción de agua, un proceso que tomará años. Bien, muchísimas gracias, señor Ferrer. Vamos a esperar ahora la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente. Muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto. Bueno, gracias. Gracias, Marilena, al señor Andrés Ferrer. Decir que si el señor Ángel Esteve tiene algo que decir frente a ese crimen ecológico que se le atribuye, pues él sabe que estamos a la disposición de escucharle, pero él que debería hablar sobre eso, porque la verdad es que lo que describe el señor
Ferrer que ocurrió en su gestión es sumamente grave desde el punto de vista del mundo en el que nos encontramos hoy, cuya aspiración es a tratar de buscar siempre producción autosostenible. El crimen contra el medio ambiente es uno de los más graves que pueda cometerse. Bien, Julio. Y también digo que la pelota está en la cancha del ministro de Medio Ambiente. Y miren, ahora mismo yo hablaba en principio la demanda de la sociedad, cero corrupción, cero impunidad, pero también ahora, ¿cuáles son las prioridades de nosotros como país? Salud y reactivar la economía por todo lo que ha traído la pandemia. No podemos hablar de salud sin agua. No podemos hablar de impulsar el turismo ni la actividad agrícola. Ninguna actividad productiva puede mantenerse sin agua. Si hay una virtud que tuvo Ángel Esteves fue coherencia. A él no le importaba en los medios de defender la promoción, de defender la siembra de aguacates y cebolla en las áreas protegidas. Él lo defendía y en reuniones a él no le importaba, él fue coherente. Entonces ahora lo que hay que hacer es que las autoridades actuales definan. ¿Tienen la línea de Ángel Esteves, de actividad agrícola en las áreas protegidas, o tienen la línea de Domínguez Brito, cero actividad agrícola en áreas protegidas? Que se definan e intervengan. Con esto concluyo. Sí, Jonathan era que... Sí, buenos días, María Elena. Yo quiero sumarme a estas reflexiones que tú vienes haciendo ya hace par de días con el tema de Valle Nuevo, especialmente en lado sur. Aquí se llevó a cabo una lucha muy intensa de sectores sociales para que se respete no solamente Valle Nuevo, sino varias áreas protegidas que estaban siendo amenazadas en años anteriores. Tú bien has señalado el caso de Ángel Esteves, que era un ministro de Agricultura que lo pasaron a hacer lo mismo, a promover la agricultura en áreas protegidas, pero yo creo que hay nuevas autoridades. Vemos un ministro que está muy activo, ya esto se ha repetido varias veces en este mismo programa. Yo creo que no hay ninguna razón ni excusa para que no haya una acción rápida y contundente de parte del ministerio, porque no se está relajando con cualquier cosa, es con el agua y es con quizás uno de los componentes que sí deben ser sacralizados desde el Estado. Un Estado no puede tener ninguna religión específica, el Estado tiene que ser laico y respetar todas las creencias, pero sí debe ser sagrado en el país y en el manejo del gobierno el tema de los bienes comunes, la naturaleza, los recursos naturales de un país, y este es uno muy concreto que está siendo amenazado con una denuncia muy puntual en un lugar que ya se ha repetido varias veces aquí, así que esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente no le dé muchas vueltas a eso, porque ya ni siquiera de mi punto de vista hay que mencionar a Ángel Esteves. Si hay ciudadanos y hay verificaciones de que se está la irregularidad ahora mismo, es una responsabilidad del actual Ministerio de Medio Ambiente. María Elena, anunciar antes de que concluya que ya está con nosotros el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Habíamos anunciado su participación esta semana en El Sol de la Mañana con el ánimo de conocer todo este proceso de liquidación o cesación administrativa de la CDEE, que está encabezando una comisión de liquidación de la que él forma parte. Entonces, agradecemos que esté con nosotros y después que concluyamos tu comentario y vengamos de una pausa, estaremos conversando entonces aquí con el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. De mi parte concluí, Julio, adrede hoy viernes tuve como tema único la situación de Valle Nuevo y de parte de una autoridad en la materia, como es un representante de la Fundación Moscoso Puello, reconocida por todos los gobiernos en las últimas décadas como institución que ha trabajado por la preservación, la conservación de esa área protegida desde antes de ser declarado como parque en el 1996. Me uno a lo que decía Jonathan, esperamos que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que el viceministro de Áreas Protegidas, que destacó Andrés Ferrer, el señor Federico Franco, actúen para recuperar lo que es Valle Nuevo. De lo contrario, que digan cuál es la política de este gobierno. Con esto concluyo, Y Julio. decir que actuó como ministro de Agricultura no es correcto, porque hoy en día ningún ministro de Agricultura puede actuar sin cuidar la tierra. Es decir, nada que haga
un ministro de Agricultura o que promueva agricultura, que no cuide la tierra, que no cuide el medio ambiente, puede decirse que es una actuación propia de un ministro. Es decir, este no es un tema, el cuidado del medio ambiente, la protección, no es una cosa particular del Ministerio de Medio Ambiente. Se supone que debe estar presente en todas las políticas del Estado. Así es, así es. Con perdón de aquellos ministros que se habrán sentido ofendidos, pienso ahora mismo en Osmar Benítez, ¿no? Porque hay agricultores depredadores y hay agricultores que conservan el medio ambiente, protegen el medio ambiente. Tienes razón. Ciertamente. Bueno, señores, vamos entonces a hacer una pausa y a regresar con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Cambio y fuera.